de construcción para dar solución a esta problemática. Es lo que yo quería señalar, señor presidente de la comisión. Gracias, señora ministra, por absolver nuestras preguntas. Congresistas que quieren tomar la palabra. Congresista Foronda, congresista Vieira. Congresista Foronda. Bienvenido, congresista Neira. ¿Está desconectado? ¿Esto puede llegar allá? ¿Alcanza allá o no? Es que la congresista tiene la imposibilidad de movilizarse. Quizá pueda, mientras le ayudan técnicamente, puedo darle la palabra con su permiso al congresista Vieira. Congresista Vieira. Gracias, congresista Foronda. Gracias, presidente. Quería empezar haciendo paréntesis a lo expuesto por la ministra de Salud, la doctora Zulema Thomas, haciendo una crítica constructiva. Constructiva porque pienso en su buena predisposición. La semana pasada han estado aquí unos alcaldes de centros poblados de Puno, tratando infructuosamente de reunirse con usted. Usted estaba en Lima, estaba con agenda en Lima, le hemos visto en distintos medios, digamos, inclusive en presentaciones no tan relevantes como, por ejemplo, lo que querían conversar con usted los alcaldes de centros poblados de Puno, que estaban muy preocupados porque el índice de anemia de los niños es del 70%. Muy grave. Vinieron inclusive al Congreso de la República, me pidieron que intermediara una reunión con usted. Traté de ubicar su teléfono para conversar con usted o a través del coordinador del Ministerio de Salud de acá del Congreso de la República, y tanto la persona que es la coordinadora del Ministerio de Salud acá en el Congreso como personal suyo cercano se negaron a darme su teléfono. Y se negaron a pesar de que les había dicho que no era un tema personal ni un tema de congresista ministro, que con legítimo derecho podía haberlo solicitado una reunión con usted ante tantos problemas del país, sino era para que atendiera a alcaldes que habían venido prácticamente con sus pasajes, de alcaldes que no reciben ni siquiera sueldo porque son de centros poblados, haciendo un sacrificio enorme. En otras palabras, habían venido hasta en camiones para llegar a Lima a reunirse con usted y recibieron la peor respuesta que puede recibir la gente que viene de tan lejos para recibir apoyo de sus autoridades, que lo único que querían era ser escuchados por la máxima autoridad de salud, y no fueron escuchados, se regresaron totalmente decepcionados y con una lamentable, digamos, imagen de su institución, de usted como jefa, porque no puede tener pues coordinadores en el Congreso, ni tampoco secretarias personales que no permitan el acceso ni siquiera por la vía telefónica hacia su persona. Y le voy a rogar, señora ministra, si les puede responder al final. Okay. ¿Está bien? Congresista Foronda y después congresista Neira. Gracias, presidente. Saludando a través suyo a nuestra distinguida ministra de Salud y también a mis colegas parlamentarios. Presidente, en primer lugar yo quisiera felicitar la iniciativa que usted, no solamente como representante de Cusco, sino como congresista de la República, pone en la agenda pública y ante la opinión de los medios de comunicación que esperemos también cubran estas noticias, un problema que es vital para la salud humana, para la salud
de las actuales y futuras generaciones. Como ya lo dijo, hoy ya estamos celebrando el tema de los niñitos en cáncer, pero yo creo que hay acciones de prevención que se pueden y se deben de mejorar en este proceso. Yo vengo de la región de Ancash, ministra, y somos una de las regiones más contaminadas con metales pesados en la cuenca del río Santa. Y lo que escucho aquí en Espinar no nos es ajeno a lo que sucede en Ancash, como no nos es ajeno de lo que sucede en la selva, en la Amazonía. Desde esta comisión, como representantes del Congreso y como presidentes de la comisión y como miembros de la bancada del Frente Amplio, impulsamos en el Congreso y logramos la conformación de una comisión investigadora de derrames de petróleo. Y uno de los ejes en este proceso, ministra, a través suyo, señor presidente, fue justamente de los impactos en la salud de los pobladores, de los pueblos indígenas y de los niños en el tema de metales pesados. Y claro que sí hemos ido a las comunidades de Cuniní, Saramurillo, Nueva Alianza, y hemos seguido y seguimos hasta ahora las denuncias internacionales que han hecho organizaciones justamente contra el Ministerio de Salud y el Estado peruano ante su inacción en la atención y prevención en el caso de derrames de petróleo que afectan la salud de los niños. Porque cuando estamos hablando de plomo, ministra, a través suyo, señor presidente, no solamente estamos diciendo de que se fijan directamente en los huesos, no, sino que disminuye la capacidad intelectual hasta en 4% del coeficiente intelectual de los niños. O sea, ¿de qué vale estar haciendo programas de educación muy interesantes si de por sí esas personas que están expuestas a una contaminación que ellos no han elegido, por irresponsabilidad de empresas mineras y petroleras, están vulnerando sus derechos a la salud y a su futuro? Y yo considero, ministra, de que debería ser como política de Estado una prioridad la atención en salud ambiental en zonas tan críticas como las que nos ha expuesto ahora usted, y gracias a la iniciativa, repito, de mi colega sobre el tema de Espinar. Y me voy a centrar en solamente preguntarle algunas cosas, ministra. En primer lugar, estimo y le pregunto a usted, a través de usted a sus técnicos, si los protocolos que se han utilizado para la toma de muestras están o no están actualizados. Desde nuestra perspectiva están desactualizados. Por ejemplo, solo en el caso de plomo se establece como parámetro 10 miligramos. Sin embargo, en otros países, ministra, son 5 miligramos, como Estados Unidos, Europa u otros países de la región. ¿Por qué esa diferencia acá? ¿Somos ciudadanos de cuarta categoría? ¿O cuáles son los criterios técnicos que llegan a establecer? Yo espero que no sea como en la ministra del Ambiente anterior, que por vender la empresa Doerra flexibilizó los estándares de calidad del aire, sin importarle la salud de la gente y sin importarle los procesos que estaban desarrollándose con eso. La propia OMS señala, ministra, a través suyo, señor presidente, que no se puede llegar a determinar un nivel seguro de plomo en la sangre, sobre todo en los niños. Si esos son los criterios de la OMS, con los cuales ustedes coordinan, estoy absolutamente segura, señora ministra, ¿cómo se pueden hacer en el Perú para tener nuevos lineamientos de parámetros de metales pesados que se adecúen a lo establecido por la propia Organización Mundial de la Salud y en un contexto como el Perú tiene, donde hay fuerte presencia de empresas mineras en cabeceras de cuenca que contaminan todos los ríos con metales pesados? Y no me digan pues que es que la Morrena, es que el Cerro, también hay concentración de metales, etcétera. No solamente es esto. Y eso se traduce en la siguiente pregunta, ministra, que estoy segura, a través suyo, señor presidente, tiene la mejor voluntad de poder llevar adelante este proceso. Pero eso significa qué tanta prioridad le está dando el Ejecutivo a este tema. Así como lucha contra la corrupción, ¿cuánto va a luchar en el caso de los derechos ambientales de la gente que está expuesta a un problema que no originó? ¿Cuánto de presupuesto? ¿Cuánto de programas multisectoriales de intervención que no terminen en bonitos diagnósticos y en buenas intenciones, pero en muy poca eficiencia en la intervención? No desvalorizo lo que usted está haciendo, ministra, pero yo considero de que es hora de tomar al toro por las astas y de verdad hablar con absoluta franqueza. Por ejemplo, en el tema de la toma de muestras, desde nuestro punto de vista, no debe ser solamente del agua, sino también de los sedimentos,
de lodo, y también complementar esto para ver cómo bioacumuladores naturales nos puedan llegar a tener un mejor diagnóstico del tipo de impactos ambientales en los ecosistemas y por lo tanto cómo esto llega a los niños, a las personas que consumen aguas contaminadas. Desearíamos, ministra, que nos pudieran llegar este protocolo de toma de muestras en el caso concreto de Espinar para saber cuáles han sido los criterios sobre los cuales se han tomado y si solamente han sido muestras de agua o si también han sido bioindicadores y lodos donde se acumulan. Y la tercera pregunta, ministra, es ¿cómo están midiendo ustedes los efectos acumulativos en la salud? Porque claro, yo voy, me siento mal, me toman, ¿no?, los parámetros básicos en términos de indicadores de salud, pero los efectos acumulativos, ministra, las exposiciones que han tenido por más de 40 años, los que ahora son adultos y que también son vulnerables, no solamente los niños. Preguntarle, ministra, a través suyo, presidente, si se han efectuado algún nivel de coordinación para estas intervenciones con otras entidades que tienen también los mismos niveles de competencia, no tanto en salud, por ejemplo, como el ANA, la OEFA, el MINEN, el GORE, Cusco, para tener un mapeo histórico de las fuentes y agentes contaminantes de las cuencas hidrográficas donde se denuncia la presencia de contaminación. Yo considero que estos son algunos aportes que nos gustaría tener de parte suya, ministra, y señalarle que qué bien que hay una elaboración del Plan Multianual de Intervención en la Salud en la provincia de Espinar, pero sería interesante pensar en la necesidad de implementar en aquellas áreas que son consideradas como zonas críticas, que también ha sido desestimado por el Ministerio del Ambiente. Antes teníamos mapeo de zonas críticas ambientalmente. Ahora de un plumazo se han eliminado las zonas críticas en términos de contaminación. Sería importante, ministra, y esta es una sugerencia, que a través de la PCM se restituya la categoría de áreas críticas ambientales con énfasis en el tema de salud ambiental. Y a partir de eso, implementar un sistema de monitoreo permanente. Porque seguro ustedes coincidirán conmigo, colegas parlamentarios, que no basta que cuando surge el problema vaya y se haga un monitoreo. Se necesita un monitoreo permanente de la calidad del agua. Por las épocas estacionales varía mucho este tema, pero además, acompañado de eso, ministra, una propuesta de una evaluación epidemiológica ambiental que permita no solamente medir la fuente, sino el monitoreo y la evolución de la salud ambiental de la gente que está expuesta a este tipo de contaminación. Y finalizo señalándole, ministra, que nos encantaría poder hacer también una evaluación en la cuenca del río Santa. Segundo lugar a nivel nacional de contaminación con presencia de metales pesados por minería, tanto minería ilegal como minería formal, donde han habido derrames, han habido denuncias, han habido exposición de campesinos en el caso de San Marcos, en el caso de Pativilca, que hasta ahora no han sido resueltas. Entonces, son temas que nos gustaría conversar con usted y poder hacer la implementación de un sistema de monitoreo y vigilancia epidemiológica, de revisión de protocolos, de actualización de esos protocolos de metales pesados para poder tener un mejor diagnóstico y, por lo tanto, una intervención más eficiente. Esto es una cosa urgente, ministra. Eso no puede esperar más, ni un día más. Muchas gracias, congresista. Gracias, congresista Foronda. Congresista Neira. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra de Salud y a mis colegas aquí presentes. Y también preocupado porque no veo más colegas, ¿no? Un tema tan importante que deberíamos estar acá reflexionando junto con el ente rector de la salud. Esta comisión es de suma importancia y lo que estamos tratando, escuchando, no es novedad, porque esto viene décadas y siempre tocamos el mismo punto, la preocupación de la contaminación. Es un tema transversal, porque no solamente es el tema del Ministerio de Salud, también Ministerio de Ambiente, otros ministerios como Energía, Minas, o sea, todos son responsables acá. Pero lamentablemente hasta la fecha no hay solución a este tema. Y una de las grandes lamentaciones o frustraciones que podemos tener por la falta de soluciones es justamente la improvisación de cambios de ministros frecuentes. Ministro de la Producción, 6 en 2 años. Ministro de Salud, creo que 3 o 4 hemos cambiado, pero 2, sí. Pero venimos con el tema
muchos ministros atrás, de muchos gobiernos atrás, y no se resuelve nada. Es como si el que genera la contaminación es más poderoso que los entes rectores que tienen la responsabilidad de velar la salud pública de la población. Tengo dos reflexiones, señor presidente, por su intermedio, una buena y otra de alta preocupación. La buena es que hice una visita inopinada a las entidades, a las sedes de la Dirección de Redes Integradas de Lima Sur. Para ver, había un plan piloto de cómo se atiende integradamente, una forma integrada para evitar las colas. El gran problema de muchos años, como en el Lima Norte que pertenezco, que tienen problemas de atención, por ejemplo. Entonces, esta es una pregunta a través de la presidencia, si nos puede informar el resultado de ese piloto, que al verlo es exitoso, porque inclusive había indicadores en el momento sobre la desnutrición, sobre la atención de la tuberculosis y la carga, digamos, de la demanda y la solución inmediata que le daba. Ya no hacían colas y atendían a los horarios y la frecuencia era continua. Caso contrario en INO, en Instituto del Ojo, por ejemplo, hay tremendas colas, que la atención es buena, buenos equipos, todo, pero la atención es lo contrario a este piloto que deberían implementarlo. Por eso, por intermedio del presidente, quisiera que informe cómo va y si se va a replicar, porque de nada vale que sea un piloto exitoso, para después en Yunguyos, en Iquitos, en zonas, en Ancas, en todos los sitios se tiene que replicar, porque es el ente rector del Perú, de la República del Perú. Entonces, si hay un piloto, tiene que replicarse y mostrarse e informar también para poder, es la parte de la reflexión que estoy haciendo. La otra parte de lo que se trata de la calidad de las fuentes de agua, también, como decía, no solamente de Cusco. Por ejemplo, una gran preocupación, señor presidente, que le compete a esta comisión, que la ministra, yo veo que el Ministerio de Ambiente ya le quitó muchas facultades ahora. Y eso lo vimos en el foro de residuos sólidos, donde hubo una discusión entre OEFA y DIGESA. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque la OEFA en residuos sólidos, que tiene que ver mucho con la salud pública, y que la OMS ha dado recomendaciones y ha alertado el peligro de la contaminación que afecta a la salud pública, sobre todo de Lima, que mueve más de 9.000 toneladas de basura diario. 9.000 toneladas. Y como un centenar de alergias, de enfermedades alérgicas, producto de la mala gestión de residuos sólidos. Resulta que tenemos 4 rellenos sanitarios, señora ministra, y todos son en pésimo estado, más bien parece la chacra de grandes negocios en contra de la salud pública. Y resulta que dentro de un año un relleno sanitario ya va a ser clausurado y ya colapsó. Y la OEFA no autoriza a un empresario que quiere invertir, que tiene todas las normativas y es parte de la recomendación de la OCDE, que para ser parte de ese club, dice, nos ha advertido y hasta ahora no le hemos cumplido. Entonces, ese es un peligro por las competencias o por querer acaparar funciones y no hacer porque la OEFA lo que tiene que hacer es agarrarlo del cuello a cada alcalde y cumplir su obligación. Pero el tema de autorización, lo hacía antes el DIGESA, ahora ya no lo hace. ¿Por qué? Supuestamente, y tengo mis sospechas razonables, que es para proteger a otro empresario que le va a hacer la competencia. Y eso es delito ya. Eso ya es un nivel de corrupción que en perjuicio de la salud pública están favoreciendo otros tipos de negocios. El otro punto también, señora, a través de la presidencia, quisiera que preste mucha atención en este tema. Preocupa el caso de esos grandes relaves que hay en San Mateo, pasivos ambientales, que Dios no quiera, un terremoto, una gran lluvia, todo eso se desliza al río Rima y sería la tragedia más grande que nunca ha sufrido Lima. Nos quedaremos sin agua y eso nadie está haciendo nada. Nadie está haciendo nada.
Entonces, no es su responsabilidad, señora ministra, pero por prevención, por la salud, por proteger la salud pública, usted tiene que intervenir, porque no hay otro ente rector acá, no hay otro ente rector acá. Es usted que tiene que golpear la mesa y patear las puertas para defender la salud pública, porque este no es un tema del Congreso, es un tema del Ejecutivo. La responsabilidad lo tiene el Ejecutivo, ha sido elegido por el pueblo, tiene los presupuestos y tiene los profesionales bien pagados para advertir y que no pase lo que está pasando en el sur y lo que no pase en el norte. Lima es un gran peligro, no solamente por los huaicos. Dios no quiera que ese huaico contamine el río Lima y nos, créame, ni quiero pensarlo. Entonces quisiéramos que usted intervenga a través de la mesa, de la presidencia, y nos diga qué acciones tomará al respecto. El otro también es de la contaminación, y no es novedad. Sucede en la Rinconada, por ejemplo, en Puno, de los pequeños mineros. Hay una empresa, hay un minera ahí que tiene supuestamente todas las protecciones, todas las autorizaciones de la policía, de los ministerios, y hay una informalidad terrible que atenta contra la salud pública y han muerto mineros han muerto en los socavones, y esas madres solteras, viudas, lo que están haciendo para sobrevivir en la Rinconada, hacen también actividad minera, y de lo que pasa es que los están votando porque no quieren. Y mire, los pequeños mineros pagan más impuestos que estas grandes corporaciones que ni siquiera pero están protegidos por las autoridades. Es tierra de nadie, no existe, pero son peruanos. En Puno, en la Rinconada, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Han venido acá, se han mandado oficios, pero lamentablemente hay mucha desidia con estos seres humanos que también son peruanos y tienen derecho. Y justamente la indiferencia de nuestras autoridades permite que actores políticos de esa zona tengan un tono más subversivo, tengan un tono más inquietante por culpa de la autoridad, y se justifica. Tienen razón, pues, no atienden. ¿Qué les queda? Aplicar el artículo 46 de la Constitución, párrafo 2, del derecho de insurgencia, para restablecer el orden constitucional, porque si ahí no hay autoridad, están rompiendo el orden constitucional. Entonces somos nosotros los responsables, desde el Congreso y el Ejecutivo, por no atender a esa población. Por eso, señora ministra, yo me dirijo a través de la presidencia como ente rector, defensora de la salud pública de todos los peruanos y de todas las actividades. No solamente hay que proteger los intereses económicos de las grandes corporaciones en perjuicio del 99% de la actividad económica. Hoy estamos en una época, ya no existe la lucha de clase, el proletariado, hoy existe la nueva clase, se llama los emprendedores. Hoy todo es emprendedor, tenemos gamarra, hay un peligro también no solamente de salud pública, tenemos un peligro de competencia, de desorden, todo porque no estamos ordenando el tema. Entonces el peligro de salud es latente, y nosotros desde esta comisión del Congreso no queremos atacar a la ministra para dejarla mal ni nada, sino advertirle, reflexionar que usted es la responsable y tiene que defender la salud pública de todos los peruanos. Y nosotros, si atiende usted eso, no importa que se tiene que pelearse con la OEFA, que tiene que pelearse con el Ministerio de Energía, que tiene que hacerlo, porque ese es su trabajo, y nosotros le respaldaremos si usted lo hace, porque fiscalizaremos la acción en defensa de la población, el derecho de la salud pública que nos corresponde a nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Efectivamente, tenemos una gran preocupación desde esta comisión. Uno, por la situación ambiental que existen en zonas de minería y también de explotación de hidrocarburos. Pero también, sino lo que más nos interesa es la salud de las personas en estos sectores. Y en esta oportunidad hemos tomado Espinar como caso, porque, señora ministra, nosotros hemos tenido una reunión, hemos tenido una sesión descentralizada en Espinar. Y esta sesión descentralizada ha tenido dos partes. Uno, recoger en la municipalidad de Espinar las demandas de la población, autoridades, organizaciones, y estuvieron presentes todos los congresistas y escucharon
todas las versiones y demandas que existen ahí. Pero la otra parte fue, señora ministra, hacer una visita en el campo. ¿Sabe qué pasó, señora ministra? Quisimos visitar y encontrarnos con 2 personas que tenían cáncer. Ya no las hemos encontrado, porque se han muerto. ¿Y sabe qué, señora ministra? Estas comunidades, voy a mencionar algunas, Huancane Alto, Huancane Bajo, Huanuhuanu, son comunidades que ahora viven por debajo de los relaves mineros. O sea, las aguas que sedimentan de esos relaves son las que consume esta gente en Espinar. Entonces dirán después, como dice el congresista Neira, que somos antimineros. No, la minería ya está ahí. Y la minería lo que está haciendo no es atender las cosas con los estándares de calidad que debería, con los estándares de salud que debería de atender. No hay ningún tipo de estándar. Y por eso la gente se muere, señora ministra. Y usted está presente acá porque el Congreso, en el control político que tiene y en la fiscalización que hacemos, es que lo hemos invitado para que no sea una invitada nomás, sino sea parte de esta es una lucha, no es cualquier cosa. Cuando digo lucha estoy viendo al doctor Fernando Osores, que por haber dado unos datos de estadística y de análisis, lo han enjuiciado diciendo que había dado datos que no corresponden para poner a la gente en contra del ministerio o cualquier cosa. Y por esa razón tenemos este tipo de gente. Y hoy día, señora ministra, estamos nada menos que en el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y por esa razón también, señora ministra, he invitado a Antonio Olivares y a Aide Daga Deudor, que son papás de un niño que tiene cáncer por contaminación. No voy a dar el nombre del niño, pero sí decirles que estos padres sacrificados no solamente son los únicos, sino más bien ver en ellos que existen una familia con un niño en cáncer, con un niño con cáncer, es una familia que tiene cáncer todos, porque sufren todos. Y usted, ministra, ha sido exdirectora del Hospital del Niño. Este niño que está acá también lo conoce a usted y ha sido su paciente. Esperamos que esa sensibilidad que usted tiene y que conoce los problemas directamente, no se lo estamos contando, usted los conoce, usted los ha visto, se pueda enfrentar de manera directa. Y como le han dicho los congresistas, aquí no va usted a tener a gente que simplemente le fiscaliza, sino también va a tener en el Congreso un apoyo, si es que se enfrenta de una manera clara y directa para solucionar estos problemas. Pero también, señora ministra, le quiero decir, en Espinar, señora ministra, y cuando hablo de Espinar, congresistas y señora ministra, no estoy hablando específicamente como si fuera el único caso, estoy hablando de Espinar porque los espinares existen en todos los demás sitios. Ahí tenemos, por ejemplo, en Pasco, en Cuninico, tenemos en Amazonas y están en esas mismas condiciones. Usted mismo lo ha dicho, señora ministra. Pero ¿qué pasa? Se hacen estas famosas mesas de diálogo y como toda la gente dice, estas mesas se han convertido en mecedoras, porque permanentemente van y se reúnen, tienen reuniones, tienen sesiones y tienen actas por montones, o sea, hay cantidad de actas así en cada uno de los sitios que hemos ido, ninguna se cumple. ¿Y por qué este llamado a usted, señora ministra? ¿Por qué no llamar al Ministerio de Energía y Minas, que son los que deberían de controlar los niveles de metales que se está contaminando? ¿Y por qué no hablar con el Ministerio de Cultura? ¿Por qué no hablar con el Ministerio del Ambiente? También hemos hablado. Y precisamente queremos en usted una persona que ve directamente a los enfermos, a la gente contaminada con metales pesados y que los ve usted sufriendo en los hospitales, podamos hacer incidencia
en el Consejo de Ministros y decir, atendamos, no mañana. Le estoy contando que cuando hemos ido ahora en la visita con los congresistas para ver si podíamos hablar con esas personas que tenían cáncer como consecuencia de la contaminación de las aguas, de la tierra y del ambiente, ya no las hemos encontrado. No las hemos encontrado. Entonces estamos hablando no de personas, no estamos hablando de personas solamente una o dos de la comunidad. Estamos hablando, como usted conoce, de comunidades íntegras que están afectadas con la minería. Ese es el caso en este momento de Espinar. Y por esa razón hemos tomado a Espinar y tenemos que solucionar el problema de Espinar. Y le digo también, señora ministra, que esta situación ya se ha convertido no solamente en un problema de carácter nacional, sino está trascendiendo nuestras fronteras, porque también hay otras comunidades de este tipo que se vienen solidarizando con Espinar. Y por esa razón, tanto el gobierno regional en su consejo regional ha declarado en emergencia la calidad de agua de Espinar. Y no estamos hablando solamente de Espinar como capital, estamos hablando de Espinar como provincia. Pero, señora ministra, Espinar no es solo, existe el eje minero. De ese eje minero hay dos provincias que pertenecen a la región Apurímac, y no porque están en Apurímac dejan de ser parte del problema. Son las provincias de Antabamba, Cotabamba, Chumbivilcas y Espinar. Antabamba y Cotabamba están en la región Apurímac. Espinar y Chumbivilcas están en la región Cusco. Ese eje minero que está dando dinero a este país, ¿no? Ese eje minero que produce, es el primer productor de cobre y es el que más da, sin embargo, no hay atención de salud. Entonces, no solamente llamados al ministerio, sino también qué responsabilidades tienen las propias empresas. Porque simplemente te dicen, estoy pagando mis impuestos. No, señor. Claro. Entonces, estoy pagando y eso no es suficiente. Cuando ellos tienen que estar preocupados de la misma manera como se preocupan de los trabajadores de la mina, y dentro de la mina, dentro del campamento, tienen hospitales que son de envidia. Sin embargo, cuando uno sale afuera, hay comuneros que se están arrastrando, hay niños que han nacido con deformaciones, porque los padres tienen, y ellos mismos se contaminan con metales pesados. Estamos hablando de una situación en que cuando vimos, y usted ha visto también, señora ministra, por muchas semanas, los pobladores de Pasco se encadenaron en la puerta del ministerio, y para no ver el problema, la ministra simplemente salía por la otra puerta y no por la puerta principal. O sea, para no atender el problema. Yo creo que usted no va a hacer eso, señora ministra. Usted tiene que enfrentar el problema de manera directa. Pero también, señora ministra, tenemos otros problemas. Es que no se está tomando en cuenta todos los aspectos que se refieren a cómo evaluar, cómo monitorear las cuestiones ambientales, especialmente sanitario-ambientales. Y no es de cualquier manera como se tiene que monitorear esto, sino tiene que ser lo que estamos planteando, con la presencia de la gente, que la gente sepa que están haciendo una evaluación de su ambiente, de su salud, y que se les comunique. Usted, señora ministra, antes de que se lo preguntemos, nos ha contado un aspecto tan importante. Han hecho un análisis, han hecho un examen a las personas de los niveles de metales que tienen en su sangre. No les han dado los resultados. Es como si a mí o a cualquiera de nosotros, señora ministra, nos sacan los resultados de lo que tenemos y no nos comunican. Entonces, ¿cómo atendernos así? ¿Cómo? Cuando esa es una obligación, cuando eso se ha debido de hacer de inmediato, para que la gente pueda tomar su prevención y pueda hacer. O sea, actuamos con ciudadanos de tercer y cuarto orden, señora ministra. Y estamos hablando de zonas quechuas, estamos hablando de zonas también
andinas, amazónicas, y por esa razón, señora ministra, también es que tenemos su presencia acá. Y esperamos que esta información también se haga el registro, y hemos planteado que se haga el registro de los afectados. He presentado un proyecto de ley, y cuando habla el congresista Neira y también la congresista Foronda, con respecto, por ejemplo, a estos relaves que están en la cuenca del río Rímac, y recordará el congresista Vieira, no, ya se planteó el proyecto y lo discutimos en el Pleno, pero simplemente por esas mezquindades de decir, bueno, lo está presentando Marco Arana, y simplemente no pasó, y dijeron un cuarto intermedio para darle algún agregado más, cuando eso en este momento es un grave peligro. Y no solamente para no. Después dirán que estamos alarmando. No estamos alarmando. Cualquiera que va por la carretera central y ve todos esos relaves junto al río Rímac, así es, imagínense. Entonces, tenemos varios proyectos al respecto, sin embargo, no se toman en cuenta, y después dirán que el Ministerio de Salud no lo atiende, ¿no? Porque también esos relaves contaminan el río Rímac. Igual están en Espinar. Las relaveras encima de las comunidades, y a la minera no le importa nada. La gente se ha ido a encadenar en Espinar en la puerta de la compañía minera. Simplemente no los tomaron en cuenta. Hemos tenido reunión con la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología, tampoco nos han tomado en cuenta. Lo único que hacen es atacar, le hacen juicios. Ustedes van a ver que todos los dirigentes en Espinar, todos tienen denuncias por haber hecho esto, por haber hecho aquello. Sin embargo, no se atiende. Pero como tenemos acá a la ministra de Salud, lo que queremos es precisamente se pueda atender eso, señora ministra. Pero también decirle que cómo está haciendo esta evaluación en su sector. ¿Qué resultados tiene? Ya nos ha dicho, pero sería bueno, señora ministra, que lo que no nos ha podido responder, nos lo responda por escrito, porque necesitamos, para poder trabajar en estas mesas que estamos trabajando en Espinar, conjuntamente con las autoridades e instituciones, se haga, se pueda mostrar esta documentación, estos documentos de compromiso, pero también de evaluación de parte de su ministerio. Sí, congresista. Entendemos de que el desafío es inmenso, ministra, y estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta por eso. Sobre todo porque el proceso no inicia en el 2012, en el caso de Espinar, sino en el año 2010. Hubo, a través de la empresa minera Quechuas, hubieron denuncias sobre el tema de contaminación. Sensopas recogió la data, pero no le entregó a la comunidad. Y es una información que ahorita está judicializada. Ha habido procesos de denuncia ante la Fiscalía al propio Sensopas por el hecho de que ocultó la información tomada en ese año, en el año 2010. Sería interesante, ministra, darle seguimiento a este tema, porque como usted bien lo dice, es una información que no se debe de ocultarse para tomar buenas decisiones. Gracias. Gracias, congresista. Igualmente me comunican de que en Espinar están viendo este programa, y me imagino que su mensaje y las aclaraciones que usted va a dar efectivamente no solamente es para Espinar, sino para todos los centros donde hay explotación minera y de hidrocarburos, que mucha gente vive contaminada por los ríos, por los suelos, por el ambiente, y que en este momento tenemos todo un ejército de gente contaminada, y que por esa razón necesitamos también, y lo habíamos planteado en una reunión, de que la atención de esta gente contaminada debería tener también exclusivamente un sector o un hospital donde podamos atender a ellos, ¿no? Será una forma de poder decirles, miren, también estamos preocupados por vuestra salud. Señora ministra, por favor, para responder a las inquietudes, a las preguntas, aclaraciones de los congresistas. Bien, gracias señores congresistas por las